Retomemos a donde habíamos quedado. Habíamos quedado aquí. ¿Alguien pudo verificar estos valores? ¿Le da igual? ¿Le da diferente? Sí, da igual. Bien, ¿y están seguros de cómo obtenerlos todos? Por las dudas, aquí en el apunte está calculado así en forma explícita para que lo puedan seguir viendo la planilla de los esfuerzos por un lado y lo que se está utilizando aquí. Por ahí, si le presta confusión el cambio de las combinaciones, lo que pueden hacer es, como hacíamos antes, directamente, para cada combinación calculo el valor de Q, ¿sí? Y voy chequeando esto en cada paso. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Que yo debería de obtener un valor delta 0 de X para cada combinación también. ¿Sí? En este caso, como es únicamente el esfuerzo sísmico, bueno, se puede considerar que es el mismo valor. ¿Qué otra cosa sobre esto? Cuando vayan a calcular, fíjense que cuando vayan a calcular la sumatoria de PU, y vayan a calcular el término que se corresponde con la carga sísmica, la fuerza lateral, van a ver que van a tener para las 4 columnas que se le van a cancelar los valores. O sea, para las 2 columnas del medio van a tener la misma magnitud, pero signos diferentes. Para las 2 columnas de los extremos también van a tener la misma magnitud, pero signos diferentes. Esto sucede en la mayoría de los casos en los que se presenta una simetría en la estructura. Porque al actuar el sismo de un lado y actuar del otro, simplemente se invierte el signo de el esfuerzo normal. En un caso va a estar traccionado, en otro caso va a estar comprimido. Si la estructura no es tan simétrica, igual siempre este valor igual va a tender a ser pequeño. ¿Sí? Me refiero exclusivamente a este término, digamos, la sumatoria de las cargas sísmicas, nada más. Bueno, entonces calculamos el valor de Q, en este caso nos da 0,017, es menor que el 5%, entonces concluimos que nuestro sistema se va a comportar como indesplazable. Cuando hablo de sistema me refiero a todas las columnas de ese nivel. Estamos viendo el nivel 2 en el pórtico B. Eso se comporta como indesplazable o bien arrastrado. Entonces, el paso 3 es verificar si realmente debo considerar o no los defectos de esbeltez, porque el paso anterior lo podríamos haber hecho tranquilamente para el caso de columnas cortas, ¿sí? Porque no estoy viendo nada de la esbeltez acá, simplemente clasificando el tipo de pórtico, nada más. Entonces, el paso número 3 es verificar los efectos de esbeltez. En este caso, voy a ir siguiendo el ejemplo de adelante hacia atrás, ¿sí? Para que podamos ir entendiendo. A lo que yo quiero llegar es a esto. Lo que yo quiero llegar es a esta parte. Tengo que comparar, como ya les dije al comienzo, la esbeltez real de mi columna con respecto a la esbeltez límite que me fija el reglamento. En este caso,
esbeltez real me da 25,35 y la límite me da 23,37. Entonces quiere decir que la columna es esbelta. Es decir, que debo tener en cuenta los efectos de la esbeltez. Obviamente en este ejemplo lo hacemos así porque si no, no podemos mostrar el resto del procedimiento. Si ustedes, por ejemplo, van a analizar otra combinación de carga, puede ser que esto le dé que no es esbelta. ¿Sí? O sea, puede haber una combinación en la que la columna se comporte como corta y otra combinación en la que se comporte como esbelta. Entonces, en las combinaciones que sea corta, trabajo con los momentos originales, y en la combinación que sea esbelta, amplifico los momentos. Simplemente eso. Entonces, queremos saber cómo obtener el valor de la esbeltez real. Eso ya lo vieron, lo vimos en estabilidad 2, ¿sí? Nos vemos pandeo, la fórmula para sacar la esbeltez, que es la longitud efectiva, eso es igual al coeficiente de longitud efectiva, por la longitud, LU es la longitud libre. ¿Sí? O acá también le llaman longitud no ariostrada. Dividido el radio de giro. ¿Sí? Esta fórmula ya la conocemos de la resistencia de materiales y lo vamos a ver cómo lo calculamos. Y después la esbeltez límite, esta expresión nos da el reglamento directamente que va a depender de la forma del diagrama de momento y de la curvatura que tenga. Eso ya lo vemos ahora. Entonces, para calcular la esbeltez real, o sea, la esbeltez de mi columna, tenemos el valor de LU, como le dije recién, es la longitud libre, la longitud no ariostrada. Eso podemos ver el ejemplo aquí en el gráfico de la derecha, ¿sí? Que vendría a ser, si yo tengo vigas perpendiculares, o vigas, mejor dicho, en esa dirección, esa me va a marcar, digamos, el límite del ariostramiento o el límite de la longitud de pandeo de esa columna. Entonces, el LU está marcado acá en la longitud libre. El radio de giro es, si ustedes recuerdan, era la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área. ¿Sí? La definición del radio de giro. Eso me da el momento de inercia, siempre es base por altura sobre cuarto al cubo sobre 12 y el área es base por altura. Entonces eso me da la raíz de 1 sobre 12. Eso es 0,2886. ¿Sí? Directamente el reglamento me dice que puedo tomar igual a 0,3 de esa longitud. O sea, redondearlo un poco. El que lo quiera calcular, por definición del radio de giro, lo puede hacer. Si no, lo que dice el reglamento es tomar 0,3 por la dimensión que está, obviamente, en el mismo eje. ¿Sí? Estamos analizando X, entonces le corresponde la dimensión de la columna en X. Si tienen dudas con respecto a eso, bueno, ponen la fórmula del momento de inercia, el área, simplifican y van a ver que le queda así. Entonces lo que nos faltaría acá es sacar el K, ¿sí? Que es el coeficiente de pandeo. Para eso lo que vamos a hacer aquí, seguramente ustedes ya vieron en construcciones metálicas que hay muchas formas para poder sacar este valor de K. Aquí nosotros utilizamos los nomogramas, que tienen esta forma. Estos nomogramas los van a encontrar en el comentario del capítulo 10, que ese es el que también les subí en la plataforma. No sé si ya conocen ustedes, si ya vieron nomogramas, simplemente se los nombraron, o si ya lo usaron o no, pero rápidamente tenemos un eje vertical en la izquierda, que va de 0 a infinito, que ese le llamamos psi sub A.
Después tenemos el eje vertical hacia la derecha, ¿sí? Que ese le llamamos psi sub b. Entonces tenemos que encontrar psi sub a, psi sub b, trazar una recta que me una esos dos puntos, y donde se intersecte esa recta con el eje vertical del medio, que es el valor de K, ahí voy a encontrar justamente mi valor de K. ¿Sí? Lo primero que tienen que ver, que tienen que controlar siempre en el uso de los nomogramas, es que si el sistema es indesplazable, el valor de K va a ser menor o igual que 1. En este caso va a ir siempre desde 0,5, que sería el caso empotrado, hasta 1. ¿Sí? Porque por ahí se confunden en el uso porque hay dos nomogramas, uno para cada tipo de pórtico del sistema. El indesplazable, siempre controlamos que el valor de K esté entre 0,5 y 1. Entonces veamos qué son estos valores de psi sub A. Eso nos dice, acá nos muestra el reglamento y nos dice, esos valores son la relación de rigidez entre columnas y vigas que llegan a un nudo. ¿Sí? En mi columna voy a tener dos nudos. El nudo superior va a ser A y el nudo inferior va a ser B. La duda aquí le puse con la referencia a superior e inferior. ¿Eh? Entonces lo que tenemos que hacer es, como le digo, calcular este valor de psi. Tenemos un cociente, en el numerador tenemos la sumatoria de las rigideces de la columna, y en el denominador la sumatoria de las rigideces de las vigas, las rigideces o flexión. Aquí, fíjense que en ambos casos está el valor del módulo de elasticidad, el valor de E. Pero si nosotros recordamos que para el hormigón armado, el valor de E, el módulo, nosotros lo podemos calcular en función del F'C, o sea, de la calidad del hormigón, que es 4700 por la raíz cuadrada de F'C. Y tanto en vigas como en columna vamos a tener el mismo tipo de hormigón, salvo que se especifique algo diferente y haya que tenerlo en cuenta. Pero en general siempre usamos el mismo hormigón. Entonces de esta fórmula podemos simplificar el valor de E de ambas partes. Entonces nos va a quedar esta fórmula. De aquí vamos a calcular primero, a ver si lo puedo... Vamos a calcular primero el valor de psi sub A, es decir, el nudo superior. Nos dice que es la sumatoria de las columnas, la sumatoria de las vigas. ¿Cuántas columnas y cuántas vigas pueden llegar a un nudo? Salvo que tenga un elemento en diagonal, ¿sí? Eso se lo considera, se analiza de otra forma, máximo puedo tener dos columnas y dos vigas que llegan al nudo. Entonces, esta sumatoria se convierte en una suma entre dos términos. Para el nudo A, como está dibujado aquí, me van a llegar dos columnas. En la parte superior voy a tener la columna del nivel 3, o sea, la misma columna, la 3B que estamos analizando, pero del nivel 3. Y en el caso, en la parte inferior voy a tener la columna del nodo 2, en el nivel 2, perdón. Las vigas que van a llegar van a ser ambas del nivel 2, pero va a ser la viga que se encuentra entre el pórtico 2 y 3, y la viga que se encuentra entre el pórtico 3 y 4. ¿Sí? Eso está marcado aquí, y es acorde, a ver si podemos ocultar la otra parte. Aquí. ¿Ven? Son estos cuatro elementos que tengo que evaluar la rigidez. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Los valores de las longitudes son longitudes consideradas a eje. Eso lo voy a sacar directamente
de la vista en planta. ¿Sí? Aquí tengo... Sí. La longitud de las vigas, fíjense que tenemos esta viga y esta viga, ambas tienen 6 metros. Y el pórtico, tengo que la columna a eje tiene 4,5, la de arriba y la de abajo también. ¿Sí? Entonces, en este caso, la de arriba y la de mi nivel tienen 4,5. Eso con respecto a la longitud. Con respecto al momento de inercia, lo primero que hay que tener en cuenta, que me dice el reglamento, es que yo tengo que analizar, tener en cuenta las secciones en el modo fisurado, tanto vigas como columnas. O sea, yo puedo, supongamos que tengo mi modelo 3D, cargado en algún software de cálculo, yo puedo reducir, perdón, puedo considerar que las secciones están fisuradas, que sería equivalente a reducir el momento de inercia en cierto porcentaje. En el caso de las columnas, me dice que debo de tener en cuenta únicamente el 70% del momento de inercia del área bruta. Entonces, acá fíjense que le puse el I sub G del área bruta, que es el que pase por altura al cubo sobre 12. A eso tengo que sacarle el 70% y ese va a ser el momento de inercia real, digamos, que voy a tener en cuenta en esta fórmula. En el caso de las vigas, lo castiga un poco más, me dice que únicamente puede tener en cuenta el 0,35, o sea, el 35% del momento de inercia bruto. Lo que quiero que tengan bien en claro acá, y está especificado en esta fórmula, es cuál va a ser el momento de inercia que voy a tener en cuenta. Dijimos que estamos analizando el eje X, pero la rotación, o sea, la flexión se produce alrededor del eje Y. Entonces lo que vamos a calcular es el momento de inercia en el eje Y. Es lo que tenemos acá. ¿Sí? Es el momento de inercia con respecto al eje Y. Es decir que, si me voy más arribita, tengo el detalle de la sección. Aquí ven. Si yo considero el momento de inercia con respecto al eje Y, me va a quedar es con respecto a este eje, el eje Y. Entonces la base va a ser la dimensión en Y y la altura va a ser la dimensión en X. Entonces voy a tener CI por CX al cubo sobre 12. ¿Sí? Ese va a ser mi momento de inercia. Y es lo que tenemos acá. ¿Sí? Acá importa mucho eso porque cuando yo analice la otra dirección, vamos a ver mañana, acá se invierte. El momento de inercia es en X. Pero ¿qué sucede acá? La columna es cuadrada. Entonces, supongamos que ahora le erremos a eso, cuál es X, cuál es Y, no va a haber problema porque el resultado va a ser el mismo. O sea, es 0,40 y 0,40. Pero si yo tengo una columna que es rectangular y está orientada hacia X o hacia Y, ahí sí me va a cambiar mucho el momento de inercia. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso. Analizar bien qué es lo que estoy calculando y después ya los números salen solos. Entonces, conocido el momento de inercia en X, el momento de inercia de las columnas, el momento de inercia de las vigas, lo reemplazo en la fórmula, ¿sí? Además, otra particularidad de este ejemplo es que las dos vigas, tienen la misma longitud. Las dos columnas tienen la misma altura.
¿Sí? Entonces eso se me simplifica, es como estar sumando dos veces lo mismo y se me simplifica, que es lo que estoy haciendo acá. Lo que ustedes tienen que tener bien en claro es lo que se está haciendo acá. ¿Sí? Y en el caso que las vigas no tengan la misma longitud, no tengan la misma sección, que puede pasar también, o las columnas, ¿sí? Que ustedes lo puedan representar bien, sobre todo pensando en el ejercicio del parcial. El momento de inercia de las vigas siempre va a ser la base por altura al cubo sobre 12, porque acá no importa si es en el eje X o en el eje Y, porque las vigas también van a estar orientadas en función de X o en función de Y. Entonces, con el de las vigas no hay mucho análisis para hacer. Obtenemos el valor de psi sub A, psi sub B, como les dije, en este caso, para psi sub B voy a tener exactamente lo mismo, porque voy a tener las dos columnas que son iguales, las dos vigas que son iguales, entonces el valor de psi va a ser el mismo. Bien, acá una duda sobre las longitudes. Para el cálculo de sí, del coeficiente K, o sea, de estos valores de sí, lo que me dice el reglamento es que considere los valores a eje. ¿Sí? Veamos qué dice acá. Para ver, dice, longitud de los elementos flexionados medidos entre centros de apoyo. O sea, tomo de eje. Y acá en la planta, vamos a ver que están medidos, fíjense que estos 6 metros son de eje a eje. ¿Sí? Los 6 metros son de eje a eje, para las vigas. Y para la columna, yo tengo medido los 4,5 desde nivel de piso terminado y nivel de piso terminado. Pero para sacar a eje tendría que restarle acá la altura de la viga sobre 2 y acá sumarle abajo la altura de la viga sobre 2. ¿Sí? Entonces eso se me cancelaría y me queda que la altura eje es directamente 4,5. Es como que estos 4,5 los desplazo un poquito hacia abajo, igual no me cambia la magnitud. Pero está bien la pregunta y que sepan que los valores son a eje. Si en un ejercicio ustedes tienen estos valores que están acotados de otra forma, está bueno que tengan en claro que se trata de longitudes a eje. Para el cálculo de K, ¿no? Capaz que se les confunde con este valor de LU, que este valor de LU sí le estamos restando la altura de la viga porque es la longitud libre. Entonces aquí encuentro de forma aproximada, viendo de este gráfico, que el valor de K me da 0,78. Entonces con todo esto yo ya puedo calcular la esbeltez de mi columna. ¿Sí? Como ya dijimos, me da 25,35. Ahora, en el caso de esbeltez límite, el reglamento me da esta expresión. Me dice que esto es 34 menos 12 por la relación entre los momentos. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que me dice un momento 1 y me dice un momento 2. Yo le agregué en I para que sigamos la misma nomenclatura. De estos dos valores siempre yo voy a tener dos momentos, dos momentos. El momento inferior y el momento superior. De esos dos tengo que ver cuál es M1 y cuál es M2. Lo que me dice el reglamento es que siempre el valor más grande, el módulo, o sea, en magnitud, va a ser el M2. O sea, M2 va a ser mayor o igual que M1. ¿Sí? Eso es teniendo en cuenta únicamente la magnitud, o sea, el módulo.
del momento, de los momentos. Pero yo cuando lo ingrese en la fórmula, o sea, cuando yo vaya a reemplazar aquí, voy a reemplazar cada uno con su signo. Sí, en este caso justamente se da la casualidad de que los dos son positivos, entonces no me modifican nada. Pero si tendría uno negativo, tengo que ingresarlo con el signo, pero respetando que el M2 es el mayor en magnitud. Esto además hay que controlar que la esbeltez límite no puede ser menor o igual, perdón, tiene que ser menor o igual que 40. No puede ser mayor que 40. Si a mí me da acá un esbeltez, por ejemplo, que sea 43,37, entonces tengo que adoptar la esbeltez límite igual a 40. En este caso, me da menor que 40, o sea que no hay problema. Comparo las dos esbelteces, como ya vimos, y me da que estoy con una columna que es esbelta. ¿Alguna duda sobre esto? Yo, profe, con los nomogramas. Sí. En el caso, sí o sí, sig sub A y sig sub B tienen que dar iguales para entrar ahí en el nomograma. No, para este caso porque la estructura es simétrica. Y en Si ese vos caso, ¿cómo haría para entrar, para calcular K? En el caso que sean tenés, diferentes. los valores de psi sub A y psi sub B te van a dar diferentes. Supongamos que una longitud de viga, sea diferente, que una sea de 5 y otra sea de 6. Entonces acá ya te va a cambiar este valor y automáticamente te va a dar un valor diferente. Entonces vos lo que tenés que hacer es ubicar el psi sub A y ubicar el psi sub B. Supongamos que te dan centro. Supongamos que te da supongamos que el valor de psi sub A sea 0,5 y el valor de el psi sub B sea igual a 2, por ejemplo. Entonces yo uno 0,5 con 2, así, y a donde se intersecte, acá, ese va a ser el valor de K. O sea que acá sería, por ejemplo, 0,7, 0,75, 0,76, por ejemplo. Lo veamos con un poco más alejado. De acá me dé 0,1, de aquí me dé, por ejemplo, 0,9, una cosa así. O sea, el psi sub A me da 0,1 y el psi sub B me da 0,9. Entonces marco un punto, marco el otro, los uno con una recta y donde me intersecte con la vertical de K, ese va a ser el valor. En este caso sería 0,65. Ah, bien, bien. Profe, y otra cosa, en el caso, por ejemplo, que estemos analizando la columna de planta baja, si yo analizo la parte inferior, con el tema de las vigas, ¿cómo sería ahí en ese caso? Bueno, para ese caso, lo que vamos a considerar, si yo tengo un empotramiento perfecto, tendría que ser, eso sería como tener dos vigas que sean imaginarias, ¿no? Con una rigidez infinita. O sea, tener unas vigas, suponete, no sé, de 5 metros por 20 metros. Eso sería como para poder aplicar esta fórmula del nomograma, ese sería el concepto. En el empotramiento es como si tuviese vigas de rigidez infinita. Entonces, si nos vamos a la formulita, si las vigas tienen rigidez infinita,
un valor sobre infinito me va a dar 0. Entonces, si yo tengo un empotramiento, por ejemplo, como vos decís que estoy analizando la columna de abajo, ahora el psi sub A va a ser este, y el psi sub B va a ser el empotramiento. Directamente para el empotramiento, un valor teórico es considerar el psi igual a 0. Ahora hay ciertos autores que dan diferentes valores posibles para considerar en el empotramiento, para que no sea 0, digamos. Porque en realidad un empotramiento que sea perfecto y no es tan fácil de materializarlo en obra, digamos. Entonces, quizás ustedes teniendo en cuenta o teniendo los conocimientos sobre los tipos de fundaciones, van a poder decir a ver qué tan empotrado o no está esa columna. Hay autores que dicen considerar 0,4, 0,3, 0,25. Hay diferentes opiniones sobre eso. Por el momento, consideremos, y en el caso que les toque en un parcial, si tengo un empotramiento, el psi igual a 0. Profe, y en el caso de que tenga que analizar las columnas del último nivel. Bueno, si sería, por ejemplo, el último nivel, vamos acá, si sería, por ejemplo, esta columna, yo tendría que para el psi sub A, que sería el superior, a este nodo, me va a llegar únicamente una columna, que sería esta. Acá arriba ya no tengo columna. Entonces, en la sumatoria de los dos términos, únicamente me va a quedar esta columna. Si yo tendría, por ejemplo, estoy analizando ahora esta columna, que es la del extremo, el cuadradito. Estoy analizando esta columna. Cuando yo analice el psi sub A, el superior, voy a tener una columna y una viga, nada más. En cambio, si yo analizo el psi sub B, que sería el inferior, voy a tener dos columnas, que tengo la que estoy analizando y la de abajo, y una sola viga. En el caso de que yo tenga una columna que, por ejemplo, pertenezca a un pórtico en la dirección Y, o sea, sería perpendicular a la pantalla, que ahí tenga vigas y acá no tenga, o sea, supongamos que puede pasar esto, así, ¿sí? O que, por ejemplo, aquí yo tenga, acá puedo tener, digamos, a ver si me sale, pero supongamos que mi pórtico continúe así, ¿ven? Con otras columnas. Esto está como en perspectiva, ¿no? O sea que como que tendría el pórtico en Y, y ahí sí tengo vigas y columnas, si no, la columna estaría en voladizo, digamos. O sea, sí tengo un pórtico en Y, pero en X no. Entonces, para este caso, el psi sub A sería infinito, porque es como tener vigas de rigidez 0. ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende. Bien. Esos serían los casos extremos, digamos. Si no tengo vigas, el psi es infinito. Si tengo un empotramiento, el psi es igual a 0. En cualquier otro caso, me fijo la cantidad de columnas y la cantidad de vigas que tenga. También el reglamento me da como alternativa, que lo pueden ver en el comentario y verificarlo, que quizás es más fácil si yo lo tengo programado, a lo mejor en una planilla, me dan unas fórmulas
son equivalentes a los nomogramas. Lo que no estoy seguro es si esas fórmulas cubren todos los casos posibles, como por ejemplo el de 0 y el de infinito. Pero también hay fórmulas, ¿sí?, que tienen que ver ahí el que la quiera aplicar y me tienen que dar el mismo valor. ¿Qué otra duda sobre esto? Bueno, entonces este paso es importante porque aquí yo defino si realmente tengo que tener en cuenta los efectos de Beltrés o no. En este caso, la columna es esbelta, entonces paso al paso número 4, que tengo que calcular el coeficiente de amplificación. Ya me queda un minuto en esta reunión, así que iniciamos otra, pero lo que le puedo ir diciendo es que yo voy a tener que amplificar un momento, pero yo tengo dos momentos. O sea, tengo el inferior y tengo el superior. ¿Puedo amplificar los dos? Y sí, porque puedo sacar el mismo coeficiente para los dos. Pero a la hora de yo hacer el diseño, o sea, calcular ya la cuantía, voy a elegir el mayor de los dos, ¿sí?, entre el inferior y el superior. O sea que directamente puedo elegir previamente el mayor y amplificar ese, que es el que voy a utilizar. Esa elección ya la hice antes, acá, para sacar el M2 y el M1. Entonces, en conclusión, el que voy a amplificar es el momento 2. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí. Ya le mando la nueva reunión.